Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Hoy en este día, 1 de junio del 2024, les saluda su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Hoy en este día, hermanitos, vamos a contemplar la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, de los versículos 27 al 33. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías y le preguntaron: ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó: les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaron entre sí: si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les contestó: entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanitos, el día de hoy el Evangelio nos dijéramos que está muy largo y pareciera que no tuviera mucho del cual pudiéramos aprender, ¿verdad? Pero si ponemos atención, al principio nos está hablando de cuando Jesús y sus discípulos volvieron a Jerusalén. Se habían ido de ahí antes, un poquito antes, por el versículo 15, nos habla cuando Jesús expulsa a los vendedores del templo, hablándonos en ese aspecto. Y los jefes y de los sacerdotes y los maestros de la ley no estaban ahí, nos dice la palabra. Se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él, porque le tenían miedo, lo que su enseñanza, el impacto que tenía su enseñanza. Entonces les explico esto simplemente para poder entrar en lo que es esta lectura del día de hoy, el por qué ellos lo estaban cuestionando, ¿verdad? Para poder entenderlo, porque si nos fijamos al principio, pues nos termina diciendo cómo se le acercaron, dice, los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías, y le preguntaban que con qué derecho hacía lo que hacía, porque a quién lo había autorizado para hacer lo que él hacía, ¿verdad? Ellos sentían mucho celo por las cosas de Dios, recordemos, sentían mucho celo por la práctica de todas esas leyes, todos los preceptos, todo ese conocimiento que ellos tenían, ¿verdad? Pero recordemos que también prácticamente se habían adueñado. Querían, o como nos dice la misma escritura en diferentes ocasiones, ellos implicaban o ponían a las personas a hacer cosas que ellos mismos no realizaban. Se creían ya dueños de lo que era la ley, ¿verdad? Nos dice la misma palabra antes de lo que estábamos hablando, cómo, vayamos a ella, nos dice de cómo ellos querían deshacerse de Jesús. Ya no era tanto de que ellos realmente escucharan el mensaje que Jesús venía a traerles, ya no ponían atención, asistían a donde Jesús estaba, no porque querían aprender, no porque lo querían oír, no porque lo querían ver esos prodigios, esos milagros que él realizaba, sino porque simplemente lo andaban cuidando, viendo el momento de hacerlo caer o, como nos dice la escritura, de matarlo, de deshacerse de él. Entonces, cuando él los cuestiona, fíjense que Jesús, de una manera, no digamos con ira, no de una manera pacífica más bien, él les contesta, que él les va a contestar si ellos les contestan solo una pregunta. Entonces aquí nos vamos dando cuenta de cómo los
jefes de los sacerdotes y las autoridades, ¿verdad? Los maestros de la ley, cómo ellos mismos se unían en grupito y se ponían a deliberar, por decirlo así. Dice, si contestamos esto, pues Jesús nos va a decir, entonces, ¿por qué no hicieron lo que San Juan decía, el profeta Juan? Y también de igual manera dicen, y también si responden que no era profeta u otra cosa, pues las personas, el pueblo se iba a molestar con ellos. Fíjense, entonces ya ellos se ponían a pensar no en una manera como Dios, no en una sabiduría divina, sino ya más simplemente razonamiento humano, lo que ellos creían, lo que a ellos les convenía. Y nos podemos dar cuenta de ello por la manera en que ellos actuaban, lo que ellos se reunían, y no era solamente uno, sino estamos hablando aquí de 3 personajes diferentes, ¿verdad? Nos dice los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías. 3 diferentes grupos. Y cómo estos 3 diferentes grupos se unían, pero para deshacerse de Jesús. ¿Qué podemos nosotros decir o de qué manera nosotros lo podemos contemplar ahora en nuestros tiempos, ¿verdad? Si ponemos atención, nosotros, tú o yo que estamos en la iglesia, que quizás ya tenemos un poco de conocimiento o que estamos empezando, pero nuestra intención al estar en la iglesia, ¿cuál es nuestra intención? Quizás no sepamos mucho, ¿verdad? Pero ese poco que sabemos, ¿cuál es nuestra intención con ese conocimiento de Dios? ¿Cuál es nuestra intención con ese conocimiento? El estar acudiendo a la iglesia, el ser parte de una parroquia, el ser parte de un grupo. ¿Realmente cuál es tu intención? ¿O qué es lo que buscamos nosotros al pertenecer al cuerpo de Cristo? En otras palabras, ¿qué es lo que buscamos? ¿Por qué? Porque los maestros de la ley, ellos ya no buscaban darle la gloria a Dios, ellos no buscaban el atraerle almas a Dios, sino ellos de cierta manera querían infligir su autoridad, ellos querían ser la ley, ellos querían que se les hiciese caso a ellos, como ellos decían, como ellos comprendían las escrituras, lo que ellos pensaban. Ya se habían cerrado totalmente, no querían ver más allá, no querían abrirse al amor, no querían abrirse a ese nuevo mensaje que era de Dios mismo, pero que ellos se habían cerrado y ya estaban en sus propios razonamientos, lo que ellos comprendían del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, meditemos en esto, hermanitos, en este día, especialmente en eso. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cómo nosotros estamos obrando ante los demás? Fíjense que también la escritura el día de hoy, de la primera lectura que es de Judas, del capítulo 1, nada más es un capítulo, en el versículo 20, del 20 en adelante, pero especialmente en el 22, donde nos dice, muestren comprensión con los que dudan, a unos los salvarán arrancándolos del fuego eterno, con otros deberán actuar con mucho cuidado. Lo que quiero decirte, que nosotros al tener conocimiento, al saber, al conocer la escritura, al conocer los mandamientos, al conocer el catecismo, al conocer la doctrina de nuestra iglesia católica, que esa sabiduría, ¿verdad? Esa inteligencia, ese entendimiento nos sirva, pero no para apartar o alejar a las personas o para hacerlas caer, ¿verdad? Así que derribándonos o tumbándonos, poniéndonos del pie el uno al otro, sino para, como nos dice la escritura, ser un poco compasivos con ellos. Jesús en todo momento se mostró compasivo con los maestros de la ley, con los fariseos. En algunos momentos sí les reprendió, pero porque él quería salvarlos. Entonces nosotros quizás con nuestro ejemplo, con nuestra prudencia, nuestra manera de hablar, quizás salvemos a muchos, arrancándolos del fuego, como dice ahí, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero dice, con otros deberán actuar con mucho cuidado, sin tocar ni siquiera sus ropas por miedo a la contaminación, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta, para empezar, que nosotros no somos quien vamos a cambiar a las personas,
pero que sí podríamos servir de ese puente, ¿verdad? Ese canal para llevarlos hacia nuestro Señor Jesucristo. Meditemos hoy en esto, hermanitos, en este día de hoy, la intención que nosotros tenemos al estar en la iglesia. ¿Qué estamos haciendo con ese poquito o mucho conocimiento que tengamos acerca de Dios? Y simplemente pedirle al Espíritu Santo que nos dé las palabras, que nos dé la sabiduría divina, ¿verdad? Que ya no sea nuestro razonamiento lo que yo creo, sino lo que Dios nos enseña a través de su Escritura. Pidamos también la intercesión de Mamita María. Yo te dejo con eso hoy en este día. Que Dios te bendiga. Hasta luego.